Hola, soy Jorge de Granada Sostenible y a continuación vas a poder disfrutar de los primeros 17 minutos de la entrevista que grabamos con Raquel Stani del estudio Arquitectura de Contacte. En estos primeros minutos de la entrevista hablamos de cómo fueron los orígenes, los inicios de Arquitectura de Contacte, cuáles fueron sus primeros proyectos, cuáles son las opciones que se encuentra un arquitecto o una arquitecta recién titulado cuando termina sus estudios universitarios y sale al mercado laboral. Y si quieres ver la entrevista completa y te interesa el contenido que estamos generando aquí en Granada Sostenible, quédate hasta el final del vídeo y ahí te indico qué tienes que hacer para poder ver en exclusiva y antes que nadie la entrevista completa. Muchas gracias y espero que te parezca interesante el trabajo que seguimos desarrollando desde Granada Sostenible. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Granada Sostenible. Hoy vamos a hablar de arquitectura, hoy vamos a hablar de colaboración, de transformación social, de investigación, de pedagogía. Y para ello enviamos una invitación a Raquel Stani, cofundadora de la cooperativa Arquitectura de Contacte. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Granada Sostenible. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos, ¿no? Es un placer. Desde que conocí vuestro proyecto me encantó vuestra filosofía de trabajo, los proyectos que por supuesto nos han inspirado en otros proyectos en los que también colaboramos desde Granada Sostenible y por supuesto que me gustaría dar visibilidad al trabajo que venís haciendo desde todos vuestros años desde la creación, hablar de vuestros orígenes, hablar de vuestra metodología, de los proyectos realizados, de dónde estáis, de cómo puede contactar la gente con vosotros y de todas aquellas cosas de las que nos dé tiempo a hablar en esta horita. Así que si te parece bien. Creo que la mejor manera de comenzar es explicando un poquito qué es Arquitectura de Contacte, esta cooperativa que habéis creado. Bueno, creo que mejor que tú no hay nadie para que lo explique. Podría explicarlo yo, pero teniéndote aquí a ti es lo ideal. Sobre todo, cuéntame por qué el nombre, por qué Arquitectura de Contacte y a partir de ahí ya me cuentas los orígenes y todo esto. Vale, buah, es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque básicamente creo que no acaba de estar claro el origen del nombre. O sea, Vale. bueno, nosotros somos una cooperativa de 4 personas que todos somos de la misma generación, o sea, nos conocemos de la universidad y de hecho fue allí cuando empezó todo. O sea, aún éramos estudiantes que un poco del desencanto, de la frustración de que al final el sistema académico fuera tan, pues eso, académico es la palabra, ¿no? Como alejado de lo que es la realidad, que siempre decíamos que estábamos estudiando construcción sin haber visto nunca un ladrillo como Ujú. tal. Entonces, como que teníamos como estas ansias de que pasaran cosas y empezamos un poco a crearlas. O sea, creamos un grupo de estudiantes que empezáramos a hacer pues talleres, cosas más a nivel cultural y allí pues un poco con el paso del tiempo se empezó a consolidar hasta que cuando acabamos sí, la carrera llegó el momento de, vale, ¿ahora qué hacemos, no? Ujú. Y hubo quien optó pues por otras vías y los que dijimos, vale, vamos a apostar por esto porque al final pues sí había también un desencanto con las opciones laborales que emergían justo al acabar. Al final es un mundo como muy precario, pero no a nivel económico solo, sino también a nivel de trato, mucho tema de becarios, ¿no? Y decidimos cómo apostar por lo que a nosotros nos representaba, que era una forma de hacer y de entender la arquitectura, pues eso, más sostenible en todos los sentidos, ¿no? Más Ujú. cercana y de allí, en cierto modo, viene la arquitectura de contacte, en un sentido de contacto no solo con los materiales, sino también con el sitio, con las personas, e intentar romper un poco
las jerarquías que teníamos la sensación en ese momento que se generaban dentro de este mundo, ¿no? Entonces, es por pura cercanía, por voluntad de acercarnos, de incorporarlo todo. Muy bien, porque para hacernos una idea, las personas que estamos un poco alejadas del sector de la arquitectura, no lo conocemos tan bien como vosotros, ¿cuál suele ser el futuro laboral de todas las personas que estudian, o por lo menos de la mayoría, las opciones que tienen una vez que cursan los estudios universitarios y máster, especializaciones y tal? ¿Dónde suelen acabar o qué tipo de empleos son los que tienen a su alcance? Al final, lo más convencional es, como en los últimos años de universidad, ya empezar a hacer prácticas en algún despacho y a partir de allí, pues ir como estabilizándote en este despacho de forma que con los años puedas acceder a tener pues mayor peso de decisión dentro de los proyectos, hacer visitas de obra, coordinación de obras y un poco como encontrando tu lugar. Al final también empezar algo desde cero es complejo, o sea, está siendo una buena montaña rusa, así que también Ujú. entendemos que nosotros estamos teniendo mucha suerte y que pudimos desde una posición también privilegiada de decir vamos a apostar por esto, pudiendo permitírnoslo en cierta forma. O sea que no es aquí como que quiera que decir que "Buah, somos los mejores", los que, al contrario, que es muy complicado porque esto dentro de... Al final es una profesión con bastante ego, digamos, y esto es complicado, como que se generen relaciones laborales sanas y horizontales. Claro, porque a mí me da la sensación, pues eso, de que un estudio de arquitectura que lleva muchos años funcionando, trabajando, que tiene una cartera de clientes bastante importante, que ya es conocido en muchos lugares, claro, tomar la decisión que tomasteis vosotros de decir, bueno, en lugar de llamar a la puerta de los estudios que ya hay, vamos a crear el nuestro propio. Es como la última decisión, ¿no? Que alguien en su sano juicio debería de tomar, de decir, ostras, pero si es lo más arriesgado, lo más complicado, lo más duro, pues por ahí. ¿Por qué elegisteis ese camino? Al final, sí que es todo lo que dices, pero también es el más divertido, ¿no? Es el También, que también. te permite apostar, investigar por lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que tú quieres. Y fue eso lo que nos tiró también. O sea, somos como un poco idealistas, utópicos, lo que tú quieras, como quieras llamarle, ¿no? Pero también pensábamos, ostras, si cuando terminamos, que teníamos, pues, que tendríamos 10, 28 años o así, 27, que no tienes nada que perder, en cierta forma, ¿no? Que tienes como muchos ideales, muchas ganas de hacer cosas y que, jolín, era como cortarnos un poco las alas. Y fue como, vale, Ujú. pues por lo menos lo intentamos y hemos tenido la suerte de que también pues trabajando y tal, ¿no? Pero que está ahí habiendo una continuidad. Fue darnos una oportunidad a lo que en cierta forma queríamos hacer. Sí. ¿Y qué queríais hacer? ¿Queríais trabajar de otra manera? ¿Queríais hacer un tipo de proyecto concreto que no habíais visto todavía en la carrera o que habíais visto que nadie estaba haciendo en vuestro entorno? ¿Cuál era vuestro propósito? ¿Cuál era vuestra filosofía de decir, bueno, nos juntamos para conseguir esto? Ujú. Em, bueno, o sea, yo creo que lo principal es esta idea de acercar, o sea, de poder incorporar a todas los agentes participantes en un proyecto desde la base del proyecto. O sea, ya sea a partir de cuando esté en el caso de una comunidad, pues de una escuela, a partir de talleres, como poniendo en común todas esas necesidades. Y cuando es pues a una escala más pequeña, como puede ser una familia o eso, pues también facilitando dinámicas que les permitan un poco saber qué es lo que necesitan, sus deseos, ponerlos en común. Siempre nos han gustado mucho los juegos de mesa, ese tipo de cosas, entonces trabajamos mucho a partir de cosas así jugables. Yo creo que lo que nos empezó a tirar fue estas ganas de esto de trabajar con la gente y con los materiales. De hecho, al inicio
autoconstruíamos casi todas las cosas porque después de tantos años, como te decía, que te enseñen cómo se construye y tú no haber tocado nada, ¿no? Pues como que nos parecía súper divertido y aprendimos un montón en esa primera fase que yo creo que venía de pura motivación al final, de Ujú. poder hacer. Las ganas de hacer, ¿no? De Total. experimentar. Yo también hace unos años no tenía ni idea de cómo se construían estructuras, ni de madera, ni metálicas, ni nada de nada. Y desde siempre había tenido esa curiosidad, ¿no? Por conocer las texturas de los materiales, cuál es más resistente, cuál es más fácil de cortar, de transformar. Y empecé poquito a poco, experimentando con lo Mm, que tenía a mi alcance, fui invirtiendo más y más y a día de hoy en mi taller, pues he dedicado muchos años, mucho tiempo y he aprendido realmente, como tú dices, divirtiéndome también en todo el proceso. ¿Os habéis ujú. divertido vosotros desde los inicios? Sí, hemos sufrido, ¿eh? También, o sea, hay de todo. Sí, sí. También es cierto que al inicio, cuando aún estábamos en la universidad, te da menos miedo el Mm, equivocarte, el no, te sientes como con todo el derecho a experimentar, de hecho es casi que lo que te piden. Y sí que nos pasó que en el momento de decir, vale, esto es ya una apuesta de vida, como aquel que ujú, dice, ujú, lo vivimos cada uno de distinta forma, pero se añadió una capa como de presión al tema que ujú. nos costó un poco de gestionar. Estamos ya allí, pero bueno, sí que hubo un punto de inflexión a nivel de diversión. Al principio fue más divertido y luego ya con el paso de los años y la responsabilidad de cada uno de los Exacto. proyectos, ¿no? Ya Como como que que empiezas... hemos que tenido que volver a encontrar la diversión, digamos. A Ujú. quitarle un poco de hierro al equivocarnos o al volver a hacer. Claro, es que esa es, hombre, siendo profesional y haciendo las cosas bien y con calidad como lo hacéis vosotros en vuestro trabajo y en vuestros proyectos, no tiene sentido el tener miedo a lo que pueda pensar el público o alguien de vuestros proyectos. No sé, creo que muchas veces seréis muy exigentes, ¿no? Con vuestro propio trabajo y esa exigencia además es lo que resta también diversión, ¿no crees? 100%. Sí, sí. Sí, Y, sí. y al final un proyecto es divertido, creo yo, cuando te das cuenta de que durante todo el proceso estás consiguiendo el propósito que te habías Mm. planteado, ¿no? Y ves a los usuarios de ese proyecto contentos, felices, satisfechos, que se ha conseguido todo lo que se planteaba. Cuéntanos un poquito cómo fueron los orígenes de Arquitectura de Contaste, cuáles fueron los primeros proyectos y cuáles fueron los riesgos, las diversiones, cómo fue. Pues el primer proyecto que hicimos cuando aún estábamos en la universidad fue un proceso participativo en un patio escolar. Ya casi que era Ujú, algo un poco profético, ¿no? Que era ujú, el patio donde había ido uno de los compañeros que éramos en aquel momento, que éramos un grupo más extenso, y ya allí casi que sentamos las bases del método que seguimos, que hemos ido desarrollando, ¿no? Pero sigue siendo la base de todas las fases que seguimos. Y, y claro, fue muy enriquecedor porque eso fue un proyecto colectivo y también lo que decías ahora de los miedos y divertirse y tal, el hecho de involucrar tanto a agentes externos, que al final son los que viven los espacios, también es muy gratificante en este sentido. O sea que no estamos solas y no, cuando hay una mala noticia o cuando hay una victoria, no lo celebramos solas. Al final es algo colectivo y eso nos levanta un montón. ujú. Y esto, entonces, ese fue el primer proyecto y a partir de aquí, pues dieron como, siempre decíamos, cuando se cierra un proyecto, se abre uno de nuevo. Y Ujú, estuvimos un tiempo, pues así, como encadenando, hasta que, bueno, ya empezaron a entrar como un poco más y tal. Pero también la forma de empezar fue no decir que no a nada. Y de hecho, como hemos hecho desde eso, procesos participativos, escenografías, reformas, diseño inmobiliario, como que no hay nada de monótono en nuestro día a ujú. día, Muy porque bien. como que tocamos todas las escalas al final. Ujú.
¿Y cuántos años de vida tiene vuestra empresa? ¿Cuántos años de vida tiene vuestra cooperativa? La cooperativa como tal hizo 2 años, pues en abril, creo. Vale. Y ya en estos 2 años para tres que van, ¿os han llegado alumnos, estudiantes de la universidad interesados que han descubierto vuestro trabajo, llamando a la puerta, interesados en colaborar con vosotros? Mm. De hecho, hasta, claro, antes de ser cooperativas tuvimos un tiempo así como de asociación para que te lo recomiendan, ¿no? Como para sentar un poco las bases y, y como tomar como pues cierta noción de cómo funciona todo el tema empresarial y ya luego pues nos consolidamos. Y era divertido porque en un inicio nosotros no queríamos poner ni en la web ni en Instagram, o sea, quién éramos. Nos parecía Ujú, como personificar un proyecto que no quería contribuir a esto del ego o a que se asociara a alguien en concreto. ujú, Esto lo hemos ido cambiando porque hablando con otras cooperativas o con la Charcha de Economía Social de Cataluña y tal, también nos dijeron que hay algo que es interesante de cara afuera a nivel de transparencia, de que la gente sepa quién eres, pero no por ti, sino por ellos, ¿no? De, pues, cuáles son tus gustos, cómo hacerlo un poco más humano, que al final cuando tú miras a una multinacional no sabes quién hay detrás. Pues mm. que es algo que es bastante recomendable. Entonces aquí sí que hicimos el clic, pero antes de hacerlo nos llegaban mails de gente que había ido con nosotros en la universidad y pensábamos, "Buah, es que no sabéis quiénes somos, porque si lo supierais, que o sea, nos estaríais escribiendo por WhatsApp, no por aquí, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, nunca hemos tenido la oportunidad eh, aún y esperamos que llegue el día de poder incorporar a alguien porque al final también para nosotros sería un proceso de aprendizaje muy, muy guay. Pero bueno, estamos aún sentando las bases con sueldos precarios, entonces las curas al centro, primero vamos a, o sea, para incorporar a alguien tenemos que poder asegurarle pues unas condiciones dignas, así que aún no. Pero llegará. Yo estoy convencido de que llegarás y... Bueno, pues hasta aquí estos primeros 17 minutos de esta interesante entrevista con Raquel de Arquitectura de Contacte. Si ahora quieres ver la entrevista completa, no te voy a pedir ni que dejes comentarios raros, ni que compartas el vídeo, ni que le des like al vídeo, ni que te suscribas al canal de YouTube de Granada Sostenible. Nada de eso. Mucho más sencillo. En la descripción de este vídeo y en los comentarios te voy a dejar un enlace. Ese enlace lleva un formulario en la que te pido cuál es tu correo electrónico para poder enviarte el enlace por privado de la entrevista completa y te pido que respondas a 2 preguntas súper sencillas. 2 preguntas sobre precisamente esto, el contenido que generamos en Granada Sostenible. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque queremos escuchar a nuestra audiencia y adaptar nuestro contenido a lo que nuestra audiencia nos pida. Si quieren que entrevistemos a personas famosas o si quieren que entrevistemos a más expertos o empresas de Granada o empresas de fuera de Granada, en función de lo que nos vayáis diciendo, lo que nos vayáis dejando en la respuesta de los comentarios, nosotros trataremos de hacerle caso a nuestra audiencia, a la comunidad de Granada Sostenible. Así que nada más. Muchas gracias por ver estos primeros 17 minutos de la entrevista con Raquel y ya sabes, si quieres ver la entrevista completa, espero tus respuestas en el formulario. Muchísimas gracias.